Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de Cívica. En el video de hoy estudiaremos los antecedentes históricos del pensamiento de la cultura de paz, ¿no? Vamos a ver cómo es que la cultura de paz o el pensamiento de la cultura de paz está presente en la historia, ¿no? En la historia antigua, ¿no? Vamos a conocer los antecedentes de la cultura de paz en distintas áreas geográficas del mundo, ¿no? Comprender y valorar los antecedentes de la cultura de paz en la antigüedad y reconocer los términos y conceptos fundamentales que componen la tradición de una cultura para la paz. Muy bien, veamos la introducción, ¿no? El pacifismo implica en sus comienzos, ¿no?, solamente las acciones por la paz y los conceptos de la paz encontrados en antiguas tradiciones y en libros sagrados en nuestra época, ha llegado a ser una línea de comportamiento, ¿no? El pacifismo actualmente es una línea de pensamiento, de comportamiento o una filosofía de la existencia que rechaza toda clase de violencia y todo tipo de guerra, ¿ya? Así podemos también entender por pacifismo aquella actividad individual y colectiva que implica la no violencia como el medio por excelencia a través del cual conseguir los objetivos de justicia, equidad y paz que la humanidad se propone para consigo misma. Aunque la mencionada concepción del pacifismo haya adquirido notoriedad en tiempos actuales, ¿no?, y a través de personalidades recientes, sin embargo, esa pretensión de paz entre los hombres y los pueblos se remonta a tiempos muy antiguos y a lugares geográficos muy diversos. Empezaremos, por tanto, por ellos hasta que lleguemos a la actualidad. Entonces vamos a estudiar este pensamiento de la cultura de paz a través de la historia. Vamos a centrarnos ahora en la época antigua, ¿no? Y la cultura de paz, por ejemplo, tenemos ahora la cultura de paz en la India, ¿no? Vamos a conocer ahora cómo es que se entendía en la antigua India esta cultura de paz, ¿no? Tenemos en el siglo VI antes de Cristo encontramos testimonios en el fundador del jainismo llamado Mahavir, que habría sido quien según la tradición expresó como precepto moral más elevado para sus seguidores el hoy ya famoso concepto ahimsa, ¿no? Ahimsa es un concepto hoy ya famoso y lo vamos a ver que el que lo hace famoso es Gandhi, ¿no? Cuando ya lleguemos a la cultura de paz en la época contemporánea lo estudiaremos, ¿no? Ahimsa, que significa una palabra, es una palabra sánscrita que remite o que significa o que hace alusión al rechazo y a la renuncia de la voluntad de matar o de dañar, ¿no? Concepto que en castellano traducimos por la expresión no violencia, ¿no? En otras palabras, no violencia, ¿no? ¿Ya? En la misma época y lugar también el budismo ofrecerá una cercana interpretación del concepto de ahimsa, pasando a significar una actitud de piedad hacia todos los seres humanos. Muy bien, tengamos movimientos religiosos heterodoxos dentro del hinduismo, ¿no? ¿Cuáles son estos movimientos? El jainismo y el budismo, ¿no? El jainismo dice a la no violencia y el budismo dice piedad por todos los seres humanos, ¿no? Dentro del budismo, del hinduismo, perdón, encontramos ya el concepto de no violencia, ¿no? Y este concepto de no violencia está presente ya también en los Upanishads, que son unos antiquísimos textos sagrados de la India, ¿no? En una de las partes más importantes y más conocidas de estos textos, concretamente en el famoso Bhagavad Gita, ¿no? Que por cierto, estas letras con azul, si ustedes están en PDF y en su máquina con internet, pues pueden dar clic para más datos, ¿no? Encontramos ya perfilado el concepto de paz interior, ¿no? También hay el concepto de paz interior, ¿ya? En el versículo 65 del capítulo segundo se nos dice, la paz mental significa el término de todo mal, o sea, el final, ¿no?, de todo mal, pues el entendimiento de aquel cuya mente está en paz permanece seguro. Estos dos antiguos conceptos, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Estos dos antiguos conceptos, no violencia y paz interior, y presentes en la tradición de la India, serán recuperados, ¿no? Como les decía, ya en nuestra era moderna por Mahatma Gandhi, ¿no?
¿Ya? Muy bien. La cultura de paz en la antigua China. Eh, en la China milenaria fue el legendario fundador del taoísmo Lao Tse, también hacia el siglo VI antes de Cristo, quien en sus máximas o Tao Te Ching mostrará una fuerte tendencia pacifista a través del concepto de Tao, que significa camino. El Tao significa camino. ¿Ya? Dicho camino está basado en la paz, ¿no? Que se puede lograr al situarse en armonía o consonancia con las fuerzas de la naturaleza. Esta paz, ¿no? Se logra en la armonía o consonancia con la naturaleza. Tao es el fluir de la vida en armonía con el movimiento de la naturaleza. Será a partir de la mística del Tao y del concepto de la no acción como acción o Wu, Wu, Wu Wei que se vinculará fuertemente esta corriente con el rechazo de la violencia y la evitación de la guerra. Tanto el pacifismo de la antigua India como el de la antigua China no fueron comprendidos tan solo como actitudes mentales, ¿no? Algo como que solamente pensarlo, estar meditando, ¿no? No, o psicológicas o nociológicas, sino al mismo tiempo como formas de vida, ¿no? O sea, eran formas de vida, ¿ya? Que involucraban tanto al cuerpo como al alma, ¿no? Y es de tal conjugación de propósito donde surgieron las técnicas gimnásticas que hoy conocemos como yoga y tai chi respectivamente. Un poco posterior al taoísmo, ya del siglo V a.C., será el modelo de existencia ético-cívica que se derivará de los 4 libros de Confucio, esto es el confucianismo, que consistirá en un humanismo tradicionalista con fuertes y rígidos principios éticos, entre los cuales se puede encontrar también el rechazo de la violencia y el repudio de la guerra, ¿no? Entonces en China tenemos el taoísmo y el confucianismo, ¿no? Que tiene que ver con la armonía, el taoísmo, ¿no? La armonía con la naturaleza, ¿no? Y el confucianismo que es más ético, ¿no? ¿Ya? Y que se rechaza la violencia y el repudio de la guerra. Ahora veremos la cultura de paz en la antigüedad grecolatina, ¿no? En la antigua Grecia y Roma, ¿no? Si alguien se puede caracterizar como partidario de la paz y justicia en la tradición grecolatina, es a Sócrates, el famoso Sócrates, ¿no? El filósofo de la Atenas de Pericles, que interrogando a todos sus conciudadanos, les recriminaba el dedicarse a otras cosas que no fuesen el cuidado del alma y hacer de que sus cualidades o virtudes fuesen mejores. De Sócrates, que murió injustamente en un tribunal que le acusaba de impiedad y de corrupción de la juventud, proceden 3 lemas que recogió fielmente su gran discípulo Platón. Nadie hace mal voluntariamente, es decir, nadie hace mal a sabiendas, ¿no? Y el que hace mal lo hace por ignorancia, ¿no? Es mejor padecer la injusticia a cometerla, ¿no? Y hay que acatar las leyes aunque sean injustas, ¿no? Estos son los 3 lemas, diríamos así, que recoge Sócrates respecto al tema que nos corresponde, ¿no? Con respecto a la paz, ¿no? Mm, Ya hemos estudiado también nosotros a Sócrates, ¿no? Y sabemos que Sócrates no escribió nada, ¿no? Y que a veces, ¿no? En diversos estudios se compara a Sócrates con Jesús de Nazaret, ¿no? Pero habría que unir la leyenda de Sócrates con la del titán Prometeo, ¿no? El dios antiguo que por amor a los hombres robó el fuego y se lo entregó a estos, ¿no? Prometeo, ¿no? Sufriendo por el hurto el castigo de una crucifixión eterna. Así tendríamos en la tradición grecolatina al hombre dios, amante de los seres humanos, hasta el punto de sufrir y morir por ellos, ya que los griegos llamaron un héroe y consideran como un semidios nunca llegó a tener, excepto en Sócrates, una envergadura moral comparable a la que se narra sobre el fundador del cristianismo. Sócrates fue un hombre que sostenía que puesto que la virtud a su juicio es conocimiento, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? El, el intelectualismo moral de Sócrates, ¿no? O sea, se llega a ser bueno por el conocimiento, ¿no? Y haces el mal por desconocimiento, por ignorancia, ¿no? Eh, Nadie podía equivocarse aposta, ¿no? Sostenía también que ser injusto era lo peor que le podía pasar a un hombre en su vida y no huyó de su injusta condena a muerte, ¿no? Eh, ya que la evasión de las leyes y la burla de la justicia se derivaba la destrucción de la ciudad.
De la cultura de paz que pudiera representar una parte del rico pensamiento de Sócrates tomaría su discípulo Platón, no precisamente un pacifista, dos ideas que serán fundamentales para la cultura de la paz. La idea de que nada hay mejor que lograr que impere la justicia y la idea del bien como algo que está más allá del ser. La insistencia de Platón en hacer de la justicia o armonía, ¿no?, tanto individual como ética, como colectiva o política, la piedra angular de su sistema filosófico, permite una lectura de su obra encaminada a la cultura de la paz. Si el mal es la ausencia en la plenitud del ser, el bien quedará entendido como paz, justicia y sabiduría completas, llenas, plenas, ¿no? Será a partir de la filosofía de Platón donde la tradición grecolatina comprenderá la violencia, ¿no?, la violencia como el vacío de la ignorancia que ya no tiene el sabio, ¿no?, donde se comprenderá a la guerra como la aniquilación que destruye toda paz y toda concordia, donde el problema de la teodicea o justificación del mal en el mundo cobrará mayores alturas intelectuales, ¿no? Entonces Platón al sugerir la justicia, ¿no?, como la cumbre de todo su pensamiento ético cívico, ¿no?, entonces se podrá entender como paz, ¿no?, y sabiduría y justicia, ¿no? Bien, luego tenemos la cultura de paz en la tradición judeocristiana, ¿no? Como vemos, como ven ustedes, hemos visto la cultura de paz en la India, una región geográfica muy alejada, ¿no?, en Asia, ¿no?, en la India, y luego grecolatina, ¿no?, los griegos, ¿no?, que es más Europa, y ahora nuevamente en la tradición judeocristiana, ¿no?, que primero será en lo que es Asia Menor, y luego este, los cristianos, ¿no?, que se irán hacia Occidente, ¿no? Judeocristiana, ¿no? Empezamos judeo por los judíos, ¿no? El concepto de paz, shalom, ¿no? ¿Ya? Desde sus orígenes hasta que llega a ser concebido como bendición divina y bien salvífico que puede encontrarse en la cultura judía, un camino para la paz, ¿no? Ya con su shalom, ¿no?, el shalom judío, ya hace entrever de que se abrirá una cultura de paz, ¿no? Eh, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay un mandamiento, no, no matarás, ¿no? Y eso también hace alusión a lo que es la cultura de paz, ¿no?, en la antigüedad, el pensamiento de paz en la antigüedad, ¿no? Bueno, estos conceptos de shalom y no matarás, pues se entrelaza la antigua alianza, ¿no?, el Antiguo Testamento, y la nueva alianza, ¿no?, con el Nuevo Testamento, ¿no? Para en esta relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, o Antiguo y Nueva Alianza, pues resalta la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Ciertamente muchos han querido relacionar a Jesús de Nazaret con los esenios, con los celotas, ¿no? Eh, los esenios, ¿no?, que son una secta pacífica retirada del mundo, y los celotas, que son grupos de rebeldes frente a la dominación romana de Palestina, ¿ya? Eh, Al margen de ello, pues hay tres conceptos fundamentales en la figura de Jesús de Nazaret, ¿no?, llamado Cordero de Dios, que el cristianismo venera como Mesías, ¿no? Tenemos el precepto del amor universal, ¿no?, que implica el amor al prójimo, incluso a quienes nos maltratan o a nuestros enemigos, ¿no? El precepto de la no violencia, ¿no? Por ejemplo, el de ofrecer la otra mejilla, ¿no? ¿Ya? Y el precepto de paz, ¿no?, que surge como resultado del amor y de la mansedumbre, ¿no? Eh, Luego tenemos en San Pablo, ¿no? Eh, tenemos el pacifismo cristiano, ¿no? Por esa dimensión pacífica y universalista de amor al prójimo, el Evangelio de Marcos, tras la pasión, presenta a un centurión romano, a un gentil, como el primer hombre que captó la divinidad de Cristo, ¿no? La tradición de San Pablo y de San Marcos, de cristalización tardía, acoge una ética social de resignación pacifista, interiorizante, universalista, de mansedumbre, ¿no? Eh, entonces,
todo esto se asimila en una ética universal del amor válida para todos los hombres y naciones, ¿no? El Evangelio de Lucas propone igualmente subrayar el carácter pacificador de Jesús de Nazaret, ¿no? En los hechos, su intención era presentar el cristianismo como una fe acogida por los gentiles y protegida por los magistrados romanos, ¿no? Vemos que el cuarto evangelio, que es el de Juan, ¿no? y las epístolas juánicas constituyen el paso definitivo para la acuñación no solo de un Cristo pacífico, sino también de una interpretación teológica de su figura. El evangelio de Juan pone en boca de Jesús la repudiación formal y taxativa de toda dimensión bélica de su empresa mesiánica o de salvación. Su intención también era la de evangelizar a todos los cristianos romanos del siglo II de Cristo. Bien, entonces hay una cultura, digamos así, hay un pensamiento de paz en todo lo que es la religión cristiana, ¿no? Que se va desarrollando desde Jesús de Nazaret, pasando por los evangelios, por las cartas de San Pablo y luego por toda la tradición cristiana, ¿no? Entonces, el reino es ahora, ¿no? El reino que propone el cristianismo es un reino de ahora, pero es un reino del Espíritu y ha insertado en el corazón del hombre, renacido en Cristo por el bautismo, ¿no? Entonces, jóvenes, hemos visto que el pensamiento de la cultura de la paz está presente en diferentes regiones geográficas del mundo y en diferentes culturas y religiones, ¿no? que van proponiendo y sustentando una cultura de paz. Desarrollan las actividades que están al final y me las envían al correo. Sin más, nos vemos el próximo video. Hasta luego.